Historias que vale la pena contar llega hoy al municipio de Cúcuta y concretamente a la Ciudadela La Libertad. Hoy una historia de una persona que une dos culturas, la cultura oriental y la cultura occidental, que une dos iglesias, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Hablamos del señor Luis Torres, más conocido como el Padre Timoteo. Acompáñenme. Luis Antonio Torres Esquivel nació el 29 de abril de 1969 en el municipio de Toledo, norte de Santander, fruto de una familia campesina, humilde y que siempre ha estado al lado de Dios. Su niñez y adolescencia la vivió en Cúcuta, específicamente en el barrio Bellavista. Siempre demostró su vocación de servicio y desde muy niño se vinculó a la Iglesia Católica. Hoy nos abre las puertas de su casa para contarnos cómo fue su camino para ser archimandrita de la Iglesia Ortodoxa. Sin duda, una historia que vale la pena contar. Nos encontramos en el barrio Bellavista del sector de la Ciudadela La Libertad, justamente en la casa del Padre Timoteo, a quien agradecemos que haya abierto las puertas para recibirnos al programa Historias que vale la pena contar. Quiero agradecer la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes sencillamente lo que es una experiencia de vida, ¿no? Las vivencias que cada persona tiene en ese construirse diario y permanente, para el cual Dios le trajo y le colocó en este mundo. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Por lo tanto, compartir con ustedes esa experiencia me parece que es muy interesante y agradezco de verdad pues que hayan elegido, que hayan mirado hacia mí. Perfecto. Cuéntenos, ¿quién es el Padre Timoteo? Bueno, yo soy un norte santanderiano, nacido en un pueblo que se llama Toledo, a escasas horas de acá, fruto de una familia campesina. Mi padre es un campesino, mi madre es campesina, una familia de 8 hijos, de los cuales en este momento quedamos 6. Soy el penúltimo de los hijos. Me crié inicialmente en las montañas andinas, es decir, arriba de Toledo, cerca de 3 horas, en una vereda que se llama Angelina. Y mi vida de niño transitaba entre Toledo y La Bateca, en medio de estos dos pueblos. Posteriormente a esto, como mi padre y mi madre pues no eran dueños absolutamente de ningún pedazo de tierra, transitaban de finca en finca trabajando y nos desplazamos desde Toledo y La Bateca hacia una vereda que se llama Sarcuta, a trabajar en la finca de una tercera persona en el municipio de Bochalema. Luego de ahí nos iríamos a vivir en la Quinta Vélez, abajo de Bochalema, la familia Vélez. Trabajaría mi madre y mi padre un tiempo ahí, hasta que transitado un tiempo, pasado el tiempo, ya nos trasladamos a vivir en Cúcuta, bajo unas condiciones muy difíciles, por cierto, porque mi padre y mi madre llegaron arrendando una casa, si se puede decir una casa, era una habitación que tenía una ventilación permanente porque tenía muchos huecos, por ahí entraba el aire, y recuerdo que ahí llegamos a vivir aquí a Cúcuta, aquí en el barrio Bellavista, porque además esta ha sido mi ciudadela y ha sido el barrio Bellavista donde yo me crié, donde crecí, donde tengo mis grandes experiencias de adolescente, de niño y de adolescente. La pubertad, la adolescencia la pasé acá, estudié en el colegio Santa Teresita, en la escuela Francisco José de Caldas, y así fui avanzando, pero siempre con el anhelo puesto en cosas más allá, ¿no? Digamos que mi vida transcurrió dentro de la parroquia también, porque desde muy niño quise vincularme de alguna manera a la iglesia, y fue la Iglesia Católica la que me abrió las puertas, con la que crecí al lado del Padre Darío Rodríguez, de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, incluso del Padre Freddy Ochoa, ya siendo joven,
y de otros sacerdotes con los cuales compartí muchas experiencias de vida, ¿no? Así que debo hacer mención a esto, pero especialmente al padre Darío, porque el padre Darío fue como mi tutor, un hombre del cual he aprendido mucho. El padre Darío hoy ya está de una edad avanzada, era profesor jubilado y finalmente decidió buscar la vocación que tenía dentro de sí, una vocación tardía al sacerdocio. Termina siendo sacerdote y con él voy creciendo. Fuimos además los fundadores de un programa, el primer programa de televisión de jóvenes en Cúcuta, ¿no? que se llamaba Impacto Juvenil. Y fuimos los fundadores con otros jóvenes de la Casa de la Juventud de la Libertad, que lamentablemente hoy ya no funciona como Casa de la Juventud, sino como archivo del área metropolitana, pero que era un espacio muy interesante porque permitía a los jóvenes formarse, ¿no? y tener pues anhelos de vida diferentes, poder construir cosas. Pero desde muy temprana edad me llegó el deseo de conocer la lengua bíblica. El Nuevo Testamento fue escrito en una lengua que se llama la lengua quiní o koiné, como le dicen acá, quiní en griego. Y quería conocer eso, ¿no? Y quería conocer el Oriente cristiano, porque había leído mucho sobre ello, especialmente un libro que llegó a mis manos que se llama El Oriente Cristiano. Y había leído sobre esto, pero mi anhelo era poder conocer y aprender esa lengua. Es así como mi infancia crece entre pobrezas, por no va a creer a alguien de que yo crecí en medio de la riqueza, absolutamente. Mi padre es un campesino, un labriego, que al llegar a Cúcuta se fue con mis hermanos a Venezuela, a trabajar a Venezuela. Mi madre lavaba y planchaba en un hotel, no sé si deba decirlo, pero bueno, el Hotel Imperial. Yo me acuerdo que salía del Colegio Nariño al mediodía y me iba a ayudarle a mi mamá a lavar y planchar. Y eso es una escuela importante para la vida, porque a veces quiero aprovechar esta oportunidad para dejarle un mensaje a los padres. A veces los padres dicen, voy a prepararle el camino a mis hijos. No, uno no tiene que prepararle el camino a los hijos. Uno tiene que preparar a los hijos para el camino, porque tú no les vas a hacer eterno, ni le vas a hacer eterna. Un día te vas y tus hijos tendrán que continuar adelante. Es mejor formar hombres con carácter a tener que reparar mañana hombres rotos, con ilusiones rotas, con esperanzas perdidas. Entonces, esa experiencia de trabajo con mi madre me sirvió muchísimo, lavando y planchando en un hotel. Y no había lavadora, era a mano. Así que tocaba salir y había que tender la ropa, había que planchar. Y todas estas son experiencias lindas de las cuales aprendemos. Lo mismo que aprendí de mi padre. Entonces, soy fruto de una familia humilde, pero una familia que ha amado la vida y que siempre ha estado al lado de Dios. Y así fui creciendo hasta llegar el momento en que, en medio de locura, llegué a dirigir la oficina de juventud del área metropolitana, sin una experiencia, hay que decirlo, yo no tenía experiencia, creo que he hecho un papelazo allí, un papelón, como dicen algunos, porque no estaba preparado, no sé, de administración pública, solo eran las ganas de hacer cosas que teníamos de hacerlo. Logramos la Casa de la Juventud, teníamos un equipo de televisión, cuando se lanzaba por primera vez Tu Canal, el canal en Cúcuta, hicimos el programa de televisión, pero bueno, hasta ahí. Posterior a eso, tengo que decirlo, entré en contacto de alguna forma con los griegos, y es por allí donde voy encaminando el abrirme paso. Un día le escribo al arzobispo griego, ortodoxo griego, que estaba en Panamá, y él me responde, preguntándole cuándo venía a Colombia. Me dice, voy en tal fecha, y nos cita a que fuéramos a Bogotá. Así que hemos viajado en aquel tiempo, recuerdo, creo que 18 o 20 horas. Nos fuimos por Málaga. Llegamos a Bogotá, llegó el arzobispo, duramos con él durante 5 días, 6 días, en la visita que él tuvo acá. Finalmente dice, tú y tú, zapata helada, van a ir a Grecia. Y es así como se determina que yo voy a ir a Grecia a formarme para luego venir a ser sacerdote de las comunidades de griegos residentes en el hemisferio de América Latina. El proceso ya cuando llega a Grecia, pasar por el seminario, bueno, aprender el idioma, la formación filosófica, la formación teológica, todo lo que tiene la formación sacerdotal, el cambio, Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, ¿cómo es esa experiencia allá en Grecia antes de venir a Colombia? Es muy difícil
Debo confesarlo porque recordemos que el griego tiene un alfabeto diferente al latino, no es A, B, C, D, sino alfa, beta, gamma, delta, psi, ni. Entonces había que empezar casi que de cero. Era fundamental entender que ibas a un país y por lo tanto tenías que empezar a estudiar de cero, aprender un alfabeto, aprenderlo a hablar. Lo otro era insertarse en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Una cultura quizá donde los estratos sociales no están marcados como acá. Yo no veo en Grecia que existan estratos sociales. Hay diferencias económicas, pero no estratos sociales. Diferencias económicas porque esta persona tiene más dinero, aquel tiene menos. Pero dentro de la sociedad helénica, la sociedad griega, si tienes o no tienes dinero no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia eres tú como persona. Aquí es donde el tener o el poseer y el ejercer un cargo te dan importancia. Allá no. Allá tiene importancia que eres persona, eres un ser humano que tienes derecho a opinar y que tu opinión es respetada, así no la compartan otros. Entonces fue insertarme en una cultura totalmente diferente. Yo venía de celebrar una liturgia, una misa latina, de estar en las misas las misas católicas, a entrar ahora al mundo de Grecia. A entender que aquí, por ejemplo, la gente en un momento determinado dice, uy, va 1 hora y 10 minutos en la misa, se padre si se alarga. En Grecia es lo contrario. En Grecia, si un sacerdote llegase a celebrar una misa de 1 hora, la gente dice, Dios tiene tiempo para el sacerdote. Pero ese sacerdote no tiene tiempo para Dios. Porque la forma de ver del mundo griego es apofático, es la admiración del misterio, ¿no? De la iconografía, de todo esto. Entonces fue como insertarme a una cultura diferente. Pues debo confesarte que hubo lágrimas, hubo sufrimientos, momentos de llorar, de sufrir, de sentir que estaba en un mundo, de estar a punto de tirar la toalla, porque había que aprender un idioma. Pero después de 3-4 meses, ya balbuceaba un poquito el griego, y créeme que a los 6-7 meses de hablar ya un poco mejor el griego, el sol empezó a salir sobre mí. Y empecé a ver una Grecia de admiración, de respeto, un país maravilloso. Estamos en Historias que vale la pena contar con el padre Timoteo. Ya volvemos.